Hola, buenas tardes. A continuación se va a presentar una pequeña resumen, explicación del reporte elaborado para la primera práctica sobre la ley de enfriamiento de Newton. A continuación, para la elaboración del reporte se comenzó con un pequeño abstract y una introducción. Se realizó un pequeño abstract y una introducción en la que simplemente a grandes rasgos se describe la ley de enfriamiento de Newton y lo que se va a hacer en esta práctica, que es la adquisición de datos y hacer una comparativa entre los datos adquiridos por el sensor y los datos calculados mediante la constante de proporcionalidad y la constante de integración de cada muestra. Como primer paso se desarrolló el código de Arduino para un sensor DS18B20. A través de este sensor se va a medir la temperatura de cada una de nuestras muestras y nos dará una lectura de cada 15 segundos y estos datos se enviarán a través del puerto serial. Nos apoyaremos de las bibliotecas OneWare y Dallas Temperatura para desarrollar este programa. Se aprecia el código de Arduino en el que se inicializa activando las librerías OneWire y Dallas Temperature. Se define cuál será nuestro pin digital en el Arduino, que en este caso sería el 2. Se crea un objeto a través de la biblioteca OneWire para gestionar la comunicación con el bus especificado. Y se crea un objeto de la librería de Dallas Temperature pasando la instancia a OneWire para interactuar con el sensor. En la parte del Voice Setup se inicializa la comunicación serial con 115.200 vadios para enviar los datos a través del puerto serial y comunicarnos con el programa de Arduino. Y se inicializan las librerías. Para la parte del Void Lab tenemos únicamente que si va a detectar el Arduino, si no detecta el sensor el Arduino, nos va a mandar un mensaje de error diciendo que el sensor está desconectado y si no pasa esto únicamente nos mandaría el valor de la temperatura muestreada por el sensor con una pequeña pausa de 15 segundos entre cada adquisición de datos. Seguido a esto se desarrolló la estructura de programación de bloques en el programa de LabVIEW de manera sencilla y práctica. En el panel frontal de nuestro programa de Arduino, en el panel frontal de nuestro programa de LabVIEW, únicamente contamos con nuestro menú para seleccionar nuestro COM, en el que está conectado nuestro Arduino, un pequeño indicador de texto en el que se muestra el valor de la temperatura muestreada actualmente en nuestro sensor y un indicador visual que simplemente nos ayuda para percibir cuando la temperatura si nuestro programa está funcionando correctamente. Nos ayudamos también de un FilePad en el que guardaremos los datos de nuestro sensor en un bloc de notas para posteriormente abrirlo en un programa de Excel y empezar con los cálculos. Contamos también con un botón para detener nuestro programa en caso de que iniciar nuevamente nuestro programa. En la parte de la programación de bloques, inicializamos abriendo nuestro puerto COM y declarándole la velocidad de 115.200 vadios para que la velocidad tanto de Arduino con LabVIEW estén sincronizadas y se puedan comunicar correctamente. Contamos con una lectura de trama que lee los datos, lee la trama que nos manda la programación de LabVIEW y aquí nos la filtra para que únicamente pase el dato de la lectura, que es lo que nos importa, y que posteriormente será mostrada en el indicador de texto de la temperatura y el indicador visual. Posteriormente, con un shift register, esos datos los almacenaremos en nuestro FilePad, guardados en un archivo .txt para posteriormente ser almacenados. Contamos con un delay en nuestra programación de 15.000 milisegundos para la lectura, antes de cada lectura de un nuevo dato. El circuito utilizado en esta práctica fue muy sencillo, únicamente constó del sensor conectado a los 5 volts y a GND de nuestro Arduino con una resistencia
conectada entre la señal de nuestro sensor con los 5 volts del Arduino, y posteriormente la señal era mandada a nuestro pin digital 2 de nuestro Arduino. La ecuación consta de la derivada de la temperatura sobre la derivada del tiempo es igual a la constante de proporcionalidad por la resta de la temperatura ambiente, la temperatura en el tiempo menos la temperatura ambiente. El primer paso de la ecuación es separar las variables. Seguido el siguiente paso es integrar por ambos lados para quitar las derivadas. Tercer paso es elevar los logaritmos para eliminarlos. Y como último paso, como e a la c es también una constante, podemos llamarla C1. La solución general a la integral es la temperatura es igual a la temperatura ambiente más la constante de integración por el Euler elevado a la constante de proporcionalidad por el tiempo. Para calcular la constante de integración de la solución general de la temperatura, usamos el valor de la temperatura inicial del cuerpo, T0, y el valor de la temperatura ambiente, TA, en el instante en el tiempo es 0. Al solucionar las operaciones internas, E elevada a K por T es igual a 1, por la multiplicación de C1 consta que es igual a C. Por lo tanto, despejamos la fórmula y queda que la temperatura inicial, que C es igual a la temperatura inicial de nuestro cuerpo menos la temperatura ambiente. Para el cálculo de la constante de proporcionalidad, partimos de la solución general de la temperatura, despejando E elevada a la K por T. Aplicamos logaritmo natural por ambos lados de la igualdad, dejando solo la multiplicación de K por T, y despejando K nos quedando que K es igual a 1 sobre el tiempo por el logaritmo natural de la temperatura del cuerpo menos la temperatura ambiente, esto sobre la constante de integración de la solución. Para la parte del muestreo de los datos que se capturaron con el sensor, se prepararon 3 muestras diferentes, cada una con porciones diferentes. Para nuestra primera porción se preparó una solución de 250 mililitros de agua mezclada con una cucharada de suero de la marca Hidrasor más una cucharada de sal. La siguiente muestra fue igual una porción de 250 mililitros de agua con 2 cucharadas de suero más una cucharada de sal. La tercera muestra contó igual con 250 mililitros de agua mezclada con 3 cucharadas de suero y una cucharada y media de sal. Las proporciones fueron ajustadas para observar variaciones de comportamiento y cada una de estas muestras fue calentada durante 10 minutos en una parrilla eléctrica. Adquisición de datos. En la experimentación, cada vaso de muestra obtuvo un total de 450 datos de temperatura con una frecuencia de muestreo de 15 segundos, guardados en un archivo .txt y posteriormente fueron convertidos a un archivo .csv para su análisis en Excel. En la imagen, en la figura 5 se aprecia cómo se colocó los vasos de muestra para la adquisición de datos con el sensor DS18B20. Se calculó la constante de integración para cada muestra, obteniendo los valores que posteriormente fueron usados en el Excel. También se calculó la constante de proporcionalidad para cada muestra y se hizo la comprobación de la integral de la solución específica de 10 muestras de temperatura para cada vaso de muestra. Estos datos fueron capturados en un Excel que posteriormente será presentado. Además, se hizo la comprobación de la constante de proporcionalidad de cada vaso. Se hicieron 3 comprobaciones obteniendo los resultados esperados.
Una vez obtenidos los 500 datos por cada muestra que preparamos, hicimos el cálculo de un filtro para seleccionar de esos 500 datos únicamente 40 necesarios que nos pide el formato del reporte para hacer el cálculo de las gráficas, para hacer la comparativa entre las gráficas y presentar la información de una manera más eficiente. Una vez separando los datos de cada muestra correspondiente, hacemos el respectivo análisis. Como primer paso, calculamos nuestra temperatura ambiente, que esta fue fácil medir debido a que conectamos un sensor DS18B20 para medir la temperatura ambiente y nos dijo que en promedio durante todo el proceso de adquisición de datos fue de 22.7. Seguido a eso, calculamos nuestra constante de integración, que consta de la temperatura inicial de nuestro cuerpo menos la temperatura ambiente. Para seguir con esto, calculamos la constante de proporcionalidad y previamente se explicó cómo se calculaba. Seguido a esto, mediante los datos, calculamos la temperatura para las 10 muestras en promedio que hicimos de nuestros 500 datos, como para los 500 datos muestreados para hacer las correspondientes comparativas con las gráficas. Seguido a esto, se nos pidió calcular 10 muestras adicionales, 10 muestras de las 500 que tuvimos para corroborar que los datos de nuestro sensor y los datos calculados tenían alguna relación. Y como se puede apreciar en la tabla, todos los cálculos tienen relación, los cálculos tanto los del sensor como los datos calculados mediante las constantes de proporcionalidad, la temperatura ambiente y la constante de integración de nuestros datos. Continuando con el análisis de los resultados, se muestran las respectivas gráficas por cada muestreo, en el que se muestra que la comparativa entre la gráfica de 40 datos muestreados con el sensor y los 40 datos con fórmula no tuvo ninguna desviación significativamente, a pesar de algunos puntos. Y que también las gráficas de la muestra 1, de los 500 datos, tanto los muestreados con el sensor y los calculados con los datos de la solución general, solo tuvieron alguna pequeña desviación tanto al principio como al final de los datos. Para la muestra 2 se presenta parcialmente el mismo caso, destacando que aquí en la muestra 2, tanto los datos filtrados como los datos calculados no tuvieron ninguna desviación significativa, tanto como con los 40 como con los 500 datos. Se muestran prácticamente igual las gráficas. En el caso de la muestra 3, en la gráfica comparativa de los 40 datos sensor con los 40 datos calculados, tampoco se presenta ninguna desviación significativa, tanto con los 40 datos como en los 500 datos calculados. Los resultados evidencian que la masa y la cantidad y concentración de las soluciones influyen significativamente en la velocidad del enfriamiento, como en la velocidad de calentamiento para cada cuerpo. Se demostró en nuestras muestras que calculamos, debido a que cada una se calentó a diferente temperatura a pesar de estar en el mismo tiempo de calentamiento. La solución simplemente se calentó, alguna solución se calentó más o menos que otra, y también su muestreo su enfriamiento fue diferente entre cada solución. Como parte final al documento se anexan referencias bibliográficas que ayudaron en el entendimiento y en el desarrollo de esta práctica sobre la ley de enfriamiento de Newton.